Bienvenidos a nuestra clase de español, en donde hoy vamos a retomar el tema de cuento y novela, así que ponte bien abusado para que puedas realizar las actividades que te proponga durante los siguientes minutos. Primero, hablemos sobre el cuento. Es una narración breve de una historia ficticia y apareció mucho antes de que apareciera la novela. Además, estos cuentos se han pasado de generación en generación por medio de la tradición oral y además son muchísimo más fáciles de recordar por su brevedad que tiene cada uno. Además de que el cuento se transmite de manera oral, se le conoce como cuento popular y pueden existir diferentes tipos de versiones, pero es muy difícil que el autor aburra a su público y en un caso común no se diga que el cuento es de dominio público y no de un escritor. Ahora, los cuentos literarios se transmiten mediante la lectura y la escritura. Además, suele tener un autor conocido, aunque también hay autores anónimos. También existe una versión escrita por el autor, aunque en ocasiones, cuando son muy antiguos, que ya tienen mucho tiempo, los editores modifican el lenguaje para actualizarlos. Muy bien, ahora fíjate, el cuento por lo general tiene las siguientes características generales. Brevedad, narración superficial, historia ficticia, historia única, pocos personajes y personajes simples. Estas características son lo contrario a los que nos va a mencionar la novela más adelante. Ahora, fíjate bien en la siguiente información que te voy a compartir. ¿Sabes qué es un cuento? Bueno, es una historia narrada brevemente con hechos imaginarios, en los que un grupo de personas o personajes muy sencillos están tratando de darnos a entender esta pequeña historia. Además, tiene un argumento muy fácil y sencillo de comprender. El cuento se conforma de tres partes. El inicio, donde se presenta a los personajes, a las personas, a los animales y menciona cuándo y dónde está ocurriendo la historia. El desarrollo es la parte principal de la historia, donde se narra qué está pasando con estos personajes y qué es lo que va a pasar más adelante. Es donde nos da emoción. Y un final o desenlace, que se enfoca en cómo se soluciona la historia que nos han contado un poquito anteriormente y la forma en la que termina. Además, existen dos categorías para clasificar los cuentos. La primera son los cuentos populares y la segunda son los cuentos literarios. Dentro de los cuentos populares podemos encontrar cuentos de hadas o esta esencia de cuentos maravillosos. Y en la segunda categoría tenemos una clasificación de cuentos de ciencia ficción, cuentos de terror, cuentos satíricos, cuentos fantásticos, cuentos históricos, cuentos realistas, cuentos góticos. Entonces aquí entra demasiada variedad de cuentos en estas dos categorías que tenemos al momento de seleccionar qué es lo que queremos leer. Esta clasificación se da según la forma en la que fueron creados y también la forma en la que se va a hablar en esta historia o de lo que va a tratar. También hay tres tipos de personajes que aparecen en los cuentos: el personaje principal, el personaje secundario y el personaje incidental. Ahora hablemos de la novela. ¿Sabes qué es una novela? Bueno, la novela pertenece al género narrativo y es una narración literaria más o menos extensa, en donde la participación de los personajes suele ser más humana, es decir, que tiene más la presencia de personajes humanos que ficticios. Además, la novela está escrita en prosa, alguna que otra también está escrita en verso, pero por lo regular la vamos a encontrar en prosa. La novela relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales, pero pueden ser situaciones también ficticias. En la novela hay muchos personajes, además crea su propio mundo narrativo. Toda novela es ficción. Hay una carga connotativa y la caracterización de sus personajes se debe a que deben estar descritos físicos y psicológicamente. Lo connotativo no es real, es sentido figurado. Ahora mencionemos los diferentes tipos de novela. Novela fantástica, novela realista, novela histórica, novela de aventuras, novelas de humor, novela de ciencia ficción, negras y de terror y las novelas rosas. Ahora que ya sabes las características de la novela, debes de tener en cuenta que en oposición al cuento, las novelas se desarrollan con mucho más detalle y sus personajes suelen ser más reales. Los hechos pueden ser ficticios, pero sus personajes son más humanos. Además, existen algunas excepciones porque acuérdate que las novelas se escriben en prosa. Entonces, estas excepciones en la actualidad ya nos dicen que hay novelas muy cortitas, pero pues también tienen estas características que ya antes mencionamos. Como ya conoces las características generales de un cuento y una novela, ahora en tu cuaderno de español debes hacer un mapa de doble burbuja para identificar las características que posee cada uno. Recuerda que es muy importante colocar el marco de referencia y además de las características que ya te mencioné en los videos, tú debes agregar ejemplos de cuentos o novelas que has leído para que tu mapa esté completo. Si quieres también puedes agregar alguna ilustración y ya después de que terminaste de hacer ese mapita en tu cuaderno, debes dar el acceso o debes ingresar a tu libro de Nimbus Head en el tema de cuento y novela y realizar la actividad interactiva número 5. Espero que te vaya súper bien. Recuerda que debes tener orden y limpieza en tus apuntes y nos vemos más al rato.